Cordial saludo para todos. Hoy les queremos presentar lo que es este liquidador de impuesto de renta y determinación del patrimonio fiscal año grabable 2022, aplicable a personas naturales residentes no obligadas a llevar contabilidad. ¿El cómo funciona? Muy sencillo. Solamente se digita información en la hoja de datos del contribuyente. Esta hoja de datos del contribuyente se encarga de llenar automáticamente lo que sería la depuración de la renta del 2022, llenar la hoja de informes y generar automáticamente también lo que es el formulario 210, el borrador. Bueno, una de las características de esta herramienta es que permite trasladar saldos automáticamente. Estas macros funcionan únicamente para aquellas personas que adquirieron la herramienta de año grabable 2021. Entonces pueden trasladar tanto todos los datos de información general, los saldos iniciales y todos los valores que tenga la declaración del formulario 210 para empezar con esos valores y poder así ya continuar con la declaración del año grabable 2022. Bueno, en la hoja de datos del contribuyente encontramos estas 9 secciones. La primera de ellas, datos del contribuyente. Miren que acá pedimos nombres de apellidos, NID, código de la actividad, qué contraseñas tiene, por qué año es declarante. Y llenamos también los datos de la declaración del año inmediatamente anterior, si es que existe el escenario de que la persona ya es declarante. Si es nuevo, pues no tendría necesidad de registrar los valores en esta sección. Todos estos valores son los que digo yo con la anterior macro que se pueden llenar automáticamente. ¿Cómo? Pues pegando las hojas, la hoja de datos del año grabable 2021 en esta hoja y el formulario del 210, año grabable 2021 en esta última hoja. Bueno, entonces allí, si no tenemos como tal la declaración, no teníamos esta herramienta año global 2021, pues a partir de este año, pues simplemente llenar esos valores manualmente, con el fin de que luego podemos comparar el análisis del crecimiento de año grabable 2021 versus año grabable 2022. Bueno, ya en la segunda sección encontramos ya la sección del patrimonio bruto. Aquí encontramos varias subsecciones. La primera de ellas, caja, moneda nacional y moneda extranjera. Miren que tenemos unos botones de mostrar o ocultar tanto en las secciones grandes como en las subsecciones. Podemos ir ocultando subsecciones que cada contribuyente no tenga como tal información. Luego encontramos la sección de cuentas de ahorro y corrientes. Acá me gusta mucho enseñar la filosofía de esta herramienta. Miren que siempre en cada una de estas secciones, tanto el patrimonio como las deudas, nosotros empezamos con un saldo del año anterior, es decir, saldo, en este caso, saldo año 2021. Si tenemos acá un saldo del año 2021, pues posiblemente lo más probable es que tengamos también el saldo del año 2022. Y miren que con un certificado que nos expide una entidad financiera, podemos llenar tanto el saldo del 2022 como el rendimiento financiero, ¿cierto? Acá digamos que podemos tener, no sé, 500.000 pesos o cualquier otro valor, y si tenemos GMF o una retención en la fuente. Miren que la idea es que con un solo certificado podamos llenar en un solo recuadro toda la información. No nos tenemos que ir a otra sección de ingreso o a otra hoja de ingresos o a otra hoja de deducciones o a otra hoja de retenciones en la fuente, sino que la idea es que tengamos toda la información a la mano en un solo recuadro. Bueno, también tenemos otras subsecciones como lo que son inversiones. Acá se me minimizó bastante acá la herramienta, pero básicamente podemos ir ocultando todas estas subsecciones. Acá simplemente es darle clic a minimizar. También tenemos la misma filosofía para portafolios de inversión. Luego también encontramos los fondos y cooperativas. Manejamos siempre la misma filosofía, digitar saldo inicial y llegar a un saldo final. Bueno, también tenemos esta sección que son pensiones voluntarias. Acá es una sección un poco más detallada dado que es necesario. Miren que acá la herramienta pregunta cuál es el saldo inicial, aportes del año, luego retiros del año y unos retiros sin cumplimiento de requisitos, los cuales debemos elegir a qué le vamos a imputar dicho ingreso gravable. Y luego unos retiros que son con cumplimiento de permanencia o cumplimiento por compra de vivienda o por cumplimiento de requisitos de pensión. El caso es que debemos de llegar al saldo del año 2022, que es lo que nos debería traer el certificado de dicho fondo. También certificado del fondo de cesantías, misma filosofía. Cuentas por curar también las manejamos, vamos acá minimizando información. Luego encontramos ya unas secciones de acá en adelante un poco también más detalladas. Este es el caso de inversiones en sociedades, donde vamos a pedir ya más información, como que en qué fecha adquirimos dichas acciones. Acá recuerden que podemos modificar estos nombres
y seleccionar qué tipo de sociedad es, si nacional o extranjera. Qué número de acciones tenemos durante el año, por qué costo de adquisición, si lo declaramos el año anterior y luego, seguido de esto, qué queremos hacer con esas acciones, si la queremos reajustar mediante el artículo 70 o mediante el artículo 73. Seguidamente, miren ustedes que tenemos también lo que sería la venta de las acciones. Entonces miren que también tenemos tanto la parte patrimonial como también digamos la parte de los ingresos por ventas. Entonces, si vendimos, tenemos toda la información en la mano de que esas acciones que teníamos registradas por acá arriba, pues inmediatamente registramos la venta. ¿Con el fin de qué? De que luego la información se nos clasifique como renta ordinaria o como ganancia ocasional. Luego también miren que tenemos también unos ingresos derivados de esas acciones, como lo son ¿qué? Los dividendos y participaciones, tanto del 2016 anteriores como del 2017 y siguientes. Y si tenemos rentas líquidas pasivas por dividendos, que son las S, y o dividendos recibidos del exterior. También tenemos otra adición de sociedades, podemos gastar 16 sociedades, acá simplemente vamos minimizando información. Luego encontramos la sección de bienes inmuebles donde manejamos la misma filosofía, por qué fecha, en qué fecha lo compramos, qué participación tenemos, qué costos, si tenemos avalúos catastrales también para compararlo y escoger el mayor valor entre los dos, para llegar así al saldo del año, saldo que vamos a declarar por el año grabable 2022. Si lo vendimos ese bien inmueble, para que la clasificación nos dé por renta ordinaria o por ganancia ocasional. Y así también registrar tanto los ingresos por esos inmuebles, por ingresos por arrendamientos y si tenemos unos ingresos por aportes a la seguridad social, que sería lo ideal, que si tenemos rentas de capital, pues realicemos los respectivos aportes a la seguridad social. Costos y gastos y una retención en la fuente que se genera por esa venta del bien inmueble. Bueno, acá continuamos también con la sección de vehículos, por ejemplo, donde manejamos siempre la misma filosofía. Si teníamos un vehículo declarado por 100 millones, automáticamente la herramienta lo muestra también para el año 2022. Si lo vendimos, pues recordemos digitar siempre la fila de retiros con el fin de que el saldo quede en cero. Si lo vendimos, ya sabemos lo que debemos de hacer para que la herramienta clasifique bien la información. Bueno, también tenemos otras secciones que son muebles en seres, maquinaria de equipo, otros activos y otras actividades comerciales. Bueno, ya en la sección de deudas o pasivos también manejamos la misma filosofía. Acá tenemos varias secciones, por ejemplo, créditos hipotecarios, simplemente digitar el saldo anterior, saldo actual, qué intereses de vivienda se pagaron, si tenemos un GMF y algún otro crédito que tengamos, simplemente digitar el nombre del banco y los respectivos saldos que tengamos. En la cuarta sección encontramos las rentas cedulares. Acá encontramos la sección de rentas de trabajo de primeras, en donde tenemos los ingresos por salarios, prestaciones sociales. Acá están todos los conceptos aplicables que se pueden digitar como rentas de trabajo. Y acá, en la sección 4.2, los conceptos que se pueden llevar como ingresos no constitutivos, costos y gastos para rentas de trabajo. Luego encontramos el concepto de rentas por honorarios, luego encontramos los conceptos de rentas de capital. Acá en rentas de capital, por ejemplo, ya no vamos a digitar los rendimientos financieros, miren que se van a encontrar celdas bloqueadas porque se digitan en la parte de arriba. O por ejemplo los ingresos por arrendamientos de bienes inmuebles, miren que ya les explicaba que se encuentran dichos ingresos en la parte de arriba. Por lo tanto, acá traería como tal es el resumen. Si tenemos rentas no laborales, si tenemos ingresos por pensiones, si tenemos pérdidas, compensaciones, rentas gravables, intereses por presuntivos por préstamos a la sociedad. Luego seguimos con la quinta sección, que son las deducciones y otras rentas exentas. Acá encontramos lo que son los dependientes económicos, medicina prepagada y luego imputar ciertas deducciones que se pueden tomar en cualquiera de las cédulas. Acá simplemente es trabajo del contribuyente seleccionar a qué cédula vamos a imputar dichas deducciones. Por ejemplo, los intereses de vivienda a la renta de trabajo y el GMF también lo vamos a imputar a la renta de trabajo, en este caso hipotético, dado que esta persona es netamente asalariada. Luego miren que también encontramos la sección de descuentos tributarios. Si tenemos algún descuento, la herramienta aplica los límites automáticamente. Y la sección de otras ganancias ocasionales, lotería, rifas, premios, apuestas, herencias, etcétera, etcétera. La venta de activos fijos no se digita acá, sino que recordemos que en el patrimonio tenemos los inmuebles, los vehículos, las acciones que se clasifican ya sea también por renta ordinaria o por ganancia ocasional. Octava sección, que serían las sanciones. Acá simplemente es digitar información de cuándo se presenta, ya la herramienta es muy automatizada. Y por último, la novena sección, que es más que todo informativa,
es si este contribuyente aplica o no para beneficio de auditoría. Bueno, ya digitando esta información necesaria, lo que hace la herramienta es entonces trasladar automáticamente todos los valores para la depuración de la renta del 2022. Miren que acá tenemos unos botones de resumir, mostrar todo y generar resumen en PDF. Si le doy resumir, inmediatamente la herramienta me trae los valores, las casillas que tienen algún valor. Entonces acá vamos a encontrar toda la depuración, ingresos, menos ingresos no constitutivos, renta líquida, luego las rentas exentas, deducciones, para luego hacia el final llegar a la renta líquida cedular. Bueno, y también les mencionaba la importancia de la hoja de los informes. En esta hoja tenemos 12 informes exportables a PDF. Miren que son informes un poco extensos que también tienen muchas celdas en cero, tal vez todos los contribuyentes no tienen todos estos campos llenos, por lo tanto también tenemos los botones de ver todos los informes o de resumirlos, ¿cierto? Miren que simplemente la herramienta trae o resume los valores que tienen valores en dichas casillas. En este caso vamos a mostrarles todo con el fin de que vean lo completo que es esta herramienta que luego ustedes van a poder ir resumiendo. El caso es que les mencionaba que este primer informe se trata de la composición del patrimonio fiscal y su variación. Vamos a ver cómo creció su patrimonio en cada una de estas cuentas, de cada una de estas secciones. Acá vamos a ver viendo su variación tanto en pesos como porcentual, para luego así al final ver cómo creció, por ejemplo, la parte de su patrimonio bruto. De 1.585 a 1.800, pues creció 307 millones. Esas son las cifras control que nosotros manejamos, que también son muy importantes con el fin de que partamos de una base correctamente. Es decir, si nosotros en la declaración de renta tenemos 1.585 millones de patrimonio, pues detalladamente, es decir, tanto la sumatoria de las cuentas de ahorro, más las cuentas de las cuentas AFC, más los vehículos, más los inmuebles, es decir, detalladamente, pues debemos de llegar en su sumatoria a los mismos 1585. De lo contrario, habría una diferencia y por lo tanto estaríamos partiendo de unos valores equivocadamente para proseguir como tal con la declaración de renta. Asimismo manejamos las deudas, su variación del año grabable 2021 versus ya el año grabable 2022 con su gráfico. A algunas personas les gusta mucho ver gráficamente el comportamiento de ese patrimonio versus las deudas. También tenemos un informe número 2 que sería la renta cedular comparativa. Acá tenemos cada una de las rentas por conceptos y ver su variación en pesos y su variación porcentual. En este caso año grabable 2021, también versus año grabable 2022. Miren que también encontramos la sección de honorarios, por rentas de capital, por rentas no laborales, por pensiones y por dividendos. Para así luego al final tener un resumen de la renta líquida cedular y también tenemos el informe comparativo. Este informe número 3 sería el de ganancias ocasionales, simplemente se llenaría automáticamente en caso de haber ingresos por estos conceptos. Un informe número 4, de los cuales es el de los más importantes. Acá podemos ver lo que sería la liquidación privada versus el año 2021 y el año 2022. Miren que acá vamos a poder observar cómo creció su impuesto neto de renta, cómo creció su impuesto por ganancias ocasionales, cómo creció el anticipo, si es que tenemos, cómo crecieron sus retenciones en la fuente, para así al final llegar al resultado final para esta declaración. Total saldo a pagar por el año grabable 2022 y cuál fue su saldo a pagar en el año grabable 2021. Miren que su variación fue normal, entonces pues no habría como mucho problema. Pero cuando hay desfase nos sirve mucho evaluar o analizar dónde fue el desfase que tuvimos, es decir, si no le practicaron la retención que era, o si es que obtuvo impuestos por ganancias ocasionales, es decir, nos ayuda mucho a entender por qué fue que aumentó su saldo a pagar, también de acuerdo a los otros, al segundo informe que es la renta cedular comparativa. También está gráficamente para analizar cuál fue su crecimiento del 2021 versus el año 2022. Informe número 5, renta líquida por comparación patrimonial, también un informe completamente automático. Acá al final, con tal de ese chulito en verde, es porque su crecimiento patrimonial está dentro de todos los parámetros, es decir, sus ingresos justifican su incremento patrimonial. También tenemos este informe número 6, que sería la depuración de la renta presuntiva por el año grabable 2022. Seguimos con la tarifa cero, pero pues si lo queremos analizar, acá está completamente explicado. También tenemos el informe número 7, este es un informe nuevo para el año grabable 2022 que le incluimos en esta versión, que es el informe de renta exenta al 25% por rentas de trabajo. Acá les mostramos a ustedes cuál es la depuración, cuál es el valor de los ingresos brutos, ingresos no constitutivos que se tienen en cuenta para depurar y llegar al 25%
aplicable a las rentas de trabajo. Un informe número 8, que sería la determinación del anticipo para el año gravable siguiente, en este caso año gravable 2023. Si tenemos el primer año, pues figuraría algún valor, o si es segundo año, o si es tercer año y siguientes. En este caso, pues las retenciones en la fuente cubren muy bien su impuesto neto de renta, por lo tanto a este contribuyente no se le genera ningún saldo a favor. Un informe 9, que vendría a ser las retenciones en la fuente detalladas por conceptos. Acá solamente vemos de que tuvo retenciones por rentas de trabajo, pero de lo contrario pues figurarían otros valores en el caso de que ustedes hayan digitado esa información. Un informe número 10, determinación del descuento aplicable por donaciones. Este se hace con el fin de tomar el respectivo descuento aplicable teniendo en cuenta los límites que nos establece el estatuto tributario. Un informe número 11, que son ingresos que no hacen parte de la declaración de renta, que es completamente informativo, y un informe número 12, que también es muy ganador y es nuevo en esta versión año gravable 2022, que sería la proyección de impuestos con reforma tributaria. Acá ustedes van a poder ver cuál es su impuesto cedular, cuál es su impuesto por dividendos, los descuentos del impuesto neto de renta, y para así llegar al final a un total del impuesto a cargo. Un total del impuesto a cargo sin reforma tributaria, miren ustedes que llegamos a 44 millones con este escenario que tenemos en este momento, y con reforma tributaria llegaría a 70 millones de pesos. Este va a ser uno de los informes más importantes, dado que les va a permitir a ustedes realizarle una correcta planeación tributaria a sus clientes. También se encuentra gráficamente esta proyección con reforma tributaria, es decir, la ley 2277. ¿Qué es lo que hace la herramienta? Toman los mismos datos del año gravable 2022, todos los ingresos no constitutivos, y lo que hace es aplicarle los nuevos límites que nos establece la reforma tributaria. Y es así como se van a ver reflejados muchos afectados por esas disminuciones de esos límites que nos establece la reforma tributaria, ya que los beneficios tributarios los redujeron sustancialmente. Bueno, y por último, ya como tal se genera automáticamente también lo que sería el formulario 210, este borrador. Simplemente es transcribir toda la información al portal Muisca de la DIAN. También como cosa importante sería el cuadro de advertencias. Nosotros manejamos acá un poco más de 16, algo así de 18 mensajes de control en esta hoja. Hay otros mensajes de control en la hoja de datos del contribuyente. En este recuadro nosotros realizamos una serie de advertencias de si, digamos, oiga, no partido de algún valor patrimonial bien, el patrimonio no cruza el 2021 versus la declaración. Oiga, en este caso, recuerde diligenciar en Muisca que tiene un dependiente económico para que no se nos olvide diligenciar los datos de ese dependiente económico. Algunos datos son como porque nos hizo falta información, otros datos son informativos y otros porque, digamos, también pudimos aplicar beneficio de auditoría o etcétera, etcétera. Son foros de advertencias, mensajitos que nos ayudan a realizar una correcta declaración de renta. Por último, se manejan también 5 hojas de trabajo por si queremos añadir información adicional. Espero les haya gustado bastante esta herramienta. Si tienen cualquier duda, quedamos muy atentos. Hasta la próxima.